Muy buenos días. Voy a conversar hoy con el doctor Vietnam. Vietnam con M, con N. Viera, médico pediatra e intensivista, y trabaja en el Hospital JM de Los Ríos. Como médico incentivista y abogado que eres, ¿qué te preocupa en los hospitales y qué te preocupa de la justicia? Todo. En este momento todo. Y ¿Por qué? y por eso estoy acá. Mira, el JM de Los Ríos, como todos los hospitales en Venezuela, atraviesa una grave crisis. Una grave crisis que para nadie es secreta. El problema de toda esta crisis que viene agravando el JM de Los Ríos, así como el resto de los hospitales del país, es que no hay solución. Y tampoco se proyecta ni a corto ni a mediano plazo una solución para todos estos problemas que existen. Y para nosotros, los que aún seguimos trabajando en estos hospitales, es muy difícil. Es sumamente difícil seguir trabajando y tener la intención de mantenernos en ese trabajo, pues cada vez se hace más difícil. ¿Cómo le pega eso a los pacientes? Mira, los pacientes obviamente son los principalmente afectados. ¿Lo rechazan? Lo que pasa es que yo pienso que los pacientes están en una condición muy delicada. Ellos necesitan una atención y esa atención, por más precaria que sea, ellos la aceptan, porque es que es quizás la única posibilidad que tienen para ser atendidos. Por eso es que a veces cuando un paciente entra pues, en esta problemática de salud, pues le es muy difícil salir, protestar, manifestar. ¿Sí? Por eso estamos las personas que estamos alrededor, los médicos, enfermeras y todo el personal. Muchos de nosotros cuando tenemos la oportunidad, pues hacemos esto, pues de manifestar cuáles son las realidades de las situaciones en estos hospitales. ¿Y eso que hay en el hospital de niños se repite en los hospitales de todo el país? Mira, yo no te puedo decir exactamente las condiciones del resto de los hospitales. Yo trabajo en el JM de Los Ríos, pero si consideramos que el Hospital JM de Los Ríos es el hospital quizás el más importante en atención de niños en el país, hospital de referencia nacional e internacional, y que lamentablemente se encuentra en estas condiciones tan, tan deplorables, pues nos hace pensar que el resto de los hospitales están en peores Tú condiciones. sabes que me han hablado muy bien del Hospital San Juan de Dios, Ah, que, yo trabajo también en el San Juan de que Dios. funciona muy bien. Sí. Incluso un paciente que fue allá vino admirado de cómo lo atendieron. Sí, yo también trabajo en el Hospital San Juan de Dios, sin embargo, Y recordemos que, tienen la cooperación de las monjitas, ¿no? claro, trabaja de una forma fundacional, Ah, donde se ayuda a los pacientes, pues, de una forma diferente a lo que es los hospitales públicos, pues. Pero claro, presta una labor insuperable. ¿qué otro problema te preocupa del hospital donde trabajas? Mira, como le dije en un principio, todo. Hay problemas de infraestructura, problemas de personal, problemas de equipamientos, problemas de servicios, problemas de mantenimiento preventivo y correctivo, problemas de dotación de servicios básicos como rayos X. Es muy difícil para la gente entender que un hospital, como mencioné anteriormente, un hospital tipo 4 de máxima complejidad, donde se hacen posgrados y especializaciones en todas las ramas de las especialidades pediátricas, no tengamos servicio de rayos X. Servicio de rayos X hace más de 4 años aproximadamente. Que no tengamos un servicio de laboratorio que de forma oportuna y regular con los exámenes, aunque sean básicos, fundamentales para la atención del paciente. Eso es muy lamentable. ¿Y cómo cubren esa falla de los rayos X? Mire, El paciente tiene que ir afuera. así como todas las fallas en estos hospitales, yo siento particularmente que el peso recae mucho sobre el personal. No solamente sobre nosotros, el personal médico, sino el personal de enfermería, el personal inclusive hasta administrativo y obrero, Ok. que tiene que suplir cada una de estas deficiencias. Por lo menos nosotros los médicos tratamos de suplir con nuestra experiencia y nuestra capacidad las deficiencias en la atención del paciente, así como el personal de enfermería. Pero de la misma manera el personal, muchas veces inclusive el personal de administrativo o técnico, tiene que suplir pues la Ok. falta de un medicamento, buscarlo donde se consiga. El obrero que no tiene cómo limpiar porque no tiene los insumos necesarios, tiene que buscarse la manera, reinventar una forma de cómo poder, aunque sea, limpiar las áreas para otorgar un beneficio, un servicio más o menos acorde a las necesidades de estos Bueno, pacientes. y ahí tuvo el problema socioeconómico, ¿no? ¿Cuánto puede ganar un médico o una enfermera en un hospital de esa categoría? Vamos a un receso, te dejo de comentario. Bueno, adelante, Vietnam.
Yo quisiera hacer mucho hincapié en las obligaciones del Estado Ajá. en este momento y en esta oportunidad que usted me presta de recordar las obligaciones del Estado. El artículo 83 de la Constitución Nacional de la República establece que el derecho a la salud es un derecho fundamental y que el Estado tiene la obligación de cuidarlo como parte del derecho a la vida. Yo le quisiera recordar al Estado su obligación de respetar, de proteger y hacer cumplir estos derechos. Derechos que lamentablemente no solamente son amenazados en este momento, no solamente en el Hospital JM de Los Ríos, sino que son violados. Son violados porque se viola el derecho a la salud y con ende se viola el derecho a la vida. Se viola el interés superior del niño, pilar fundamental de la ley, de las leyes en este país con respecto a los niños. Yo quisiera recordarle al Estado esa obligación que tiene, que está establecida en la Constitución, y que permita y que no censure, y que respete y que dé la libertad pertinente a las personas que asumen el riesgo de manifestar sobre las realidades y las situaciones que viven en los hospitales, que son muy complejas. Recordarle al Estado que no es una cuestión política, no es una cuestión de intereses personales, como mucha gente puede pensar, no, es una cuestión de sensibilidad, es una cuestión de nosotros los médicos que todavía seguimos en los hospitales, que seguimos siendo instrumentos del Estado, nosotros los médicos que somos ciudadanos y que aparte de eso somos padres de familia, que nuestros hijos o nuestros seres queridos pueden caer también en uno de estos hospitales. Recordar que en este caso, en el caso particular del derecho de los niños y de los adolescentes, son seres vulnerables, son seres indefensos, seres en desarrollo, y que posiblemente, pues, y no es un cliché, son el futuro del país. Y necesitamos de todos ellos que estén y que puedan desarrollar el pleno de sus capacidades. ¿Está suficientemente cubiertas las plazas de médicos en el hospital? Mire, no. ¿Se ha ido muchos médicos? No, ese es un problema sumamente grave. Hay informes de la Contraloría, de la Contraloría General de la República, informes técnicos elaborados que están fácilmente accesibles en las redes sociales, donde ya para el año 2014 había un déficit del 65% de los médicos. En el Río, En el hospital de los JM de Ríos. Los Ríos, sí. Un déficit del 65%. Ahorita, lamentablemente, pues las cifras que se manejan son de más del 50% de los médicos. Y es que no hace falta que nos digan cifras aisladas o cifras frías, sino uno lo ve. Uno lo ve como cada semana, cada mes se va un compañero, una enfermera, un médico, un personal. Y es triste porque lamentablemente esa vacante no es ocupada y queda vacía. ¿Cómo se manejan ustedes lo que queda? Cada vez más difícil. Cada vez más difícil, cada vez mucha más gente se cuestiona sobre la posibilidad de seguir trabajando y de poder seguir trabajando pues, en el JM, así como en todos los hospitales del país, me imagino. Bueno, ¿tiene algo que decir ya para despedirse? Lo que le queda a uno como ciudadano, como instrumento del Estado o como padre de familia es recordarle que tal como lo dicta la ley, el Estado tiene la obligación de desarrollar y promover políticas de salud, pero que sean eficientes, que sean coherentes y que sean destinadas al bien colectivo, a elevar la calidad de la salud y, bueno, y a elevar y a mejorar los servicios de atención, que es fundamental en este momento. Aquí veo que, según la prensa de Lara, 17 infantes fallecidos en el hospital de Los Ríos. Eso es hace un año, ¿no? ¿Cuánto Sí, tiempo? hace aproximadamente. ¿Y el de? Esos son un acúmulo de situaciones lamentables que van sucediendo en cada uno de estos casos. Cada caso es particular. Pero el problema es que, como dije, son sucesivas situaciones lamentables. El niño que llega y no consigue cupo y es trasladado a diferentes centros de la ciudad. El niño que cuando llega a un hospital, pues lamentablemente tiene que esperar horas y horas porque no hay suficiente personal. Cuando lo logran ingresar resulta que no hay el antibiótico o no hay la rayos X o no hay la cama. O cuando el paciente, gracias a Dios, ya es hospitalizado, pues resulta que hay que hacerle una rayos X control, hay que hacer el laboratorio, o de repente el medicamento que estaba recibiendo se acabó. Y al final, toda esa serie de lamentables situaciones es lo que conlleva, pues, muchas veces a estos desenlaces que nadie espera, que nadie desea. A la muerte. A la muerte, sí. Responsablemente a la muerte. Bueno, aquí veo que la Comisión de Derechos Humanos amplió medidas para proteger a pacientes del Hospital de Niños. Sí, recordemos que ya el hospital fue sujeto de medidas cautelares. En el año 2018, en febrero del 2018, se dieron medidas cautelares al servicio de nefrología del Hospital JM de Los Ríos. Ya han pasado un año y 6 meses, 18 meses. Se extendieron a 13 servicios más del Hospital JM de Los Ríos, a servicios fundamentales de este centro. Sin embargo, nosotros como médicos, al menos en mi percepción personal, nos sentimos pues satisfechos porque es una forma de demostrar, de manifestar, de denunciar, de que se sepa cuál es la realidad de estos centros. ¿Ha tenido efecto esas medidas la Comisión de Derechos Humanos? Lamentablemente, pues, lamentablemente quizás los efectos no han sido los deseados. Bueno, gracias al doctor Vietnam Vera, médico pediatra intensivista.
Gracias a usted, amigos televidentes. Nos veremos aquí mañana a esta misma hora.